Hay que organizarse con los agricultores, es uno de los problemas que tiene este gobierno, que tiene muy poca legitimidad. Le damos la bienvenida a Eduardo Segarra, jefe de asesores del Midagre, al cual agradecemos por su tiempo. Señor Segarra, buenas noches, bienvenido a Éxitos. Sí, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Retos de este gobierno de la presidenta Boluarte frente al mensaje a la nación que tiene que dar en materia de agricultura, que implica la seguridad alimentaria, señor Segarra. Bueno, realmente estamos enfrentando una crisis agraria bastante profunda. Ya van 3 años consecutivos de severos problemas para nuestra agricultura. Ya con la crisis del COVID había habido un golpe fuerte, ¿no?, por la caída en la demanda de alimentos y la caída de precios. Luego tuvimos la crisis de fertilizantes, que fue larga y no resuelta en ningún momento por los gobiernos. Y bueno, ahora tenemos una crisis climática realmente complicada, ¿no?, que yo diría incluso es mucho más grave que las dos anteriores, ¿no?, y que ya ha venido teniendo efectos este año, ¿no? Empezó con una sequía muy fuerte en la sierra y luego vino el niño costero y ahora se está aproximando lamentablemente un niño global que probablemente sea bastante fuerte. Entonces, enfrentamos una situación de crisis. No veo que el gobierno realmente esté entendiendo la magnitud de la crisis. Esperamos que en el discurso de la presidenta haya algo, se mencione algo sobre esta crisis y qué piensa hacer el gobierno al respecto. Y nos gustaría separar un poco la entrevista en dos factores. El consumidor, que somos nosotros, que nos vemos afectados cuando vemos escasez o incremento de precios en los productos, y en los agricultores. Voy a comenzar con los hermanos agricultores. ¿Cuáles son los principales problemas que afrontan ellos desde el proceso de la siembra y la cosecha? Lo enfrentan múltiples dificultades, ¿no? La agricultura es una actividad especial que depende mucho del clima, de las condiciones en las cuales se puede sembrar adecuadamente para que las plantas y los cultivos puedan desarrollarse adecuadamente. Cuando el agricultor enfrenta un clima adverso, enfrenta desastres naturales, lluvias torrenciales, inundaciones y también sequías, efectivamente enfrenta una crisis grave en su capacidad productiva. Es lo que venimos teniendo ahora. Esto afecta también a la ganadería, es una actividad que también está fuertemente afectada por la sequía y luego por diversos problemas climáticos. Tenemos también la aparición de nuevas plagas en épocas de clima muy variable. Las plagas, incluso aparecen nuevas plagas o plagas latentes se disparan en el territorio. Todos estos problemas atacan a nuestros agricultores al mismo tiempo y para ellos o ellas es muy difícil enfrentar esto sin apoyo adecuado desde el conjunto de la sociedad, porque hay que acordarnos que los agricultores son los que nos alimentan. Entonces tenemos que preocuparnos por ellos y por apoyarlos en una situación difícil. ¿Cómo tendría que ser enfocado un tema de la reforma agraria? Si lo quisiéramos ver más allá de que lo que podría significar una política ideológica, como en su momento quiso hacer el expresidente Pedro Castillo, y un poco parafraseando lo que en su inicio había sido con el expresidente Juan Velasco Alvarado. El tema de una reforma agraria que es necesaria, ¿cómo tendría que ser abordada por el gobierno para que se pueda evitar mayores daños dentro de la alimentación nacional? El tema central es poner a la agricultura familiar como el foco de la política pública. En el Perú hay 2.200.000 agricultores familiares, ¿no? ¿Qué quiere decir agricultores familiares? Que usan básicamente su mano de obra familiar. Son pequeñas unidades productivas donde el agricultor y su familia trabajan, ¿no? Es la principal fuente de empleo del país, ¿no? Tenemos una cantidad de 2.500.000 empleos creados en este sector y dependen de él más o menos directamente unas 7 millones de personas. Ese sector enorme de nuestra economía, nuestra sociedad, tiene que
ser el centro de la política pública agraria, agropecuaria. No lo ha sido en los últimos 30 años, lamentablemente. Por eso es que se habla de una segunda reforma agraria, básicamente para completar lo que no se pudo hacer en una primera reforma agraria, donde solo se vio el tema de la tierra. No se vieron temas relacionados con la producción, la productividad, el acceso a crédito, asistencia técnica, cómo enfrentar los desastres naturales, las inclemencias del clima, tener sistemas de aseguramiento agrario y tecnificación de nuestros agricultores. Ese es el concepto central de una segunda reforma agraria que lamentablemente ha sido abandonado. Ya desde el gobierno de Castillo hubo un abandono claro de esa política, y más aún con el actual gobierno de la señora Boluarte. ¿Y cuál es la situación de la agricultura luego del paso del ciclón Yaku y con el actual cambio climático? Sabemos de que hay sequía en algunas regiones del país, se nos viene el fenómeno del Niño en diciembre, el fenómeno del Niño global en enero. ¿Cómo debería estar preparado ese gobierno para mitigar el impacto y los efectos de estos fenómenos climatológicos? Quizás ese es el principal tema que debería plantearnos la señora presidenta el día de mañana. ¿Qué es lo que se está haciendo? Ya todos los modelos de predicción indican que el Niño global, que es un fenómeno de escala mundial, está viniendo. Ya hay temperaturas inusitadas en el océano, pero probablemente eso se mantenga, y a partir de septiembre, no necesariamente diciembre, septiembre ya empieza a sentirse, octubre con mayor probabilidad, una situación que genera importantes cambios y efectos climáticos graves sobre nuestro país. La agricultura es uno de los sectores más golpeados siempre por el fenómeno del Niño. En el último Niño grande, la agricultura cayó hasta en 12-13% del PBI agropecuario. Eso fue muy duro. Y aparentemente este sería un Niño de similar magnitud. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno y qué piensa hacer? Porque realmente esto ya es algo que se sabe, es algo que ya está claramente pronosticado por los modelos de predicción, y se requiere previsión, organización y asignar recursos para poder enfrentar una situación tan difícil. Pero, ¿por dónde tendría que ir el uso de los fondos? Ya, tenemos la plata. Y en la disposición que podría darse desde el gobierno de Dina Boluarte tras el mensaje del día de mañana, ¿hacia qué prioridades tendría que ser destinado cada centavo, cada céntimo, cada sol que se pueda asignar ante esta situación crítica de la agricultura nacional? Bueno, es una situación difícil porque efectivamente los agricultores van a tener serias dificultades para poder sembrar en un contexto donde no van a tener crédito o muy poco crédito, porque los bancos no van a querer prestarle a la agricultura que va a enfrentar un fenómeno adverso de esta magnitud. Lo que hay que plantear a nuestros agricultores es que sí siembren, que el gobierno les va a dar y garantizar la siembra, como se hizo con las empresas cuando tuvimos la pandemia. El gobierno instauró un plan de garantías, ¿no? Muy grande para que las empresas no quiebren. Lo mismo debería hacer el gobierno ahora con nuestra agricultura. Extender una garantía universal para que nuestros agricultores puedan sembrar, y si hay pérdidas para los bancos, esas pérdidas sean cubiertas por la garantía. Con eso los bancos podrían prestarle a nuestros agricultores y por lo menos tendríamos un nivel de siembras mínimamente aceptable. Luego vendrían, si vienen los efectos, obviamente hay que trabajar fuertemente en acciones de mitigación, en acciones de minimización del daño, que igual va a ser fuerte. Hay que organizarse con los agricultores, es uno de los problemas que tiene este gobierno, que tiene muy poca legitimidad, no tiene el apoyo de las organizaciones agrarias, de las diversas formas de organización de nuestros productores. Y esa organización es crucial para enfrentar fenómenos de esta magnitud. Los agricultores tienen que organizarse para utilizar adecuadamente el agua, para poder hacer algunas inversiones rápidas de protección de canales, para poder desplegar algunos elementos que le permitan reducir el impacto que va a tener el fenómeno en nuestra agricultura. Todo eso se necesita hacer
Lamentablemente parece ser que el gobierno no tiene muy claro, no hemos visto que convoque a los gremios agrarios para conversar, no vemos que tenga un ministro, una ministra que salga a explicar estos problemas y a desplegar ideas y propuestas frente a una situación tan difícil. Y ese bono de riesgo que se comenzó a repartir luego del paso del ciclón Yaku, según las hectáreas que tenía cada agricultor, ¿realmente ha funcionado para mitigar el impacto económico? ¿No fue suficiente? Ese es el llamado seguro agropecuario catastrófico. Es una prima que paga el Estado a las empresas aseguradoras para que cuando haya algún tipo de fenómeno, lo que se hace es darle como una especie de monto fijo por hectárea a los productores que están afectados. Es un sistema bastante costoso, el Estado gasta 40, 50 millones de soles o más. No estamos seguros que tenga un efecto realmente de manejo del riesgo. Es más una especie de fondo social, de compensación social, que no tiene mucha todavía realmente utilidad para enfrentar problemas de gran envergadura como es el fenómeno del Niño. Creemos que se necesitan otras medidas mucho más profundas para gestionar el enorme riesgo que enfrenta nuestra agricultura. Y eso requiere pues movilizar muchos más recursos, actores, organizarse más, ¿no? Organizarse por cuencas para poder tomar acciones conjuntas y un tema que creo que es fundamental, una mejor coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales. Son un problema gravísimo del ciclón Yaku y los problemas del Niño Costero ha sido la casi nula coordinación entre los tres niveles de gobierno, que se tiraban la pelota diciendo unos que ya les hemos dado presupuesto, los otros no nos han dado presupuesto, y así al final los que salen perjudicados son los agricultores que no reciben ningún tipo de apoyo desde las instancias de gobierno. Bien, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada, señor Segarra. Que tenga buenas noches y felices fiestas.